tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario en el que van a estar viendo esta entrevista. El día de hoy nos complace mucho estar con el ingeniero José Alfredo Hidalgo Hernández. Y ustedes se preguntarán de qué producto, de qué sistema vamos a hablar. Pues no, el día de hoy vamos a hablar acerca de literatura y de un libro que él escribió, ¿no? Entonces, el día de hoy nos acompaña para contarnos cómo decide crear este libro, de qué se trata, para que en casa podamos leerlo y a través de su libro podemos encontrar historia, geografía y muchos aspectos culturales de la ciudad de Cuautepec, de Tulancingo y también de Ciudad de México. Entonces, muchas gracias por haber aceptado el espacio. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, muchas gracias a ustedes y gracias por la visita aquí a su casa. Muchas gracias. ¿Cómo nace su pasión por la lectura? Bueno, la verdad es que desde niño me acercaron un libro y fue como un objeto que me acercaron. Lo leí el primer libro, todavía lo tengo por ahí, El Club de los Lechuzos. Y a partir de ahí ya no solté los libros. Tendría yo que 7, 8 años. ¿Quién le acerca ese primer libro? Mi mamá. De hecho, en el libro menciono esa parte, que ella no pudo estudiar por circunstancias de familia, pero siempre se quedó con digamos, con el gusanito y la intención de que había que estudiar. Y siempre le apostó a que sus hijos fuéramos a la escuela, hiciéramos carrera. Los libros era algo que ella valoraba. Aunque no era una lectora, pero por alguna razón siempre tuvo esa visión. Esa visión. Sí, de hecho en su libro destaca esa parte, ¿no? Que ella es quien se da cuenta o le apuesta a que usted iba a tener como esta espinita por la lectura, por autores, ¿no? Correcto. Ok, perfecto. ¿Y de niño se imaginó que en su vida adulta iba a escribir un libro? No, la verdad es que no. ¿No? ¿Nunca? No, yo siempre fui lector, en algunas etapas voraz, en algunas etapas no tanto, pero siempre ando con un libro, siempre. Si voy al doctor para hacer fila, me llevo un libro. Si viajo, me llevo un libro. Realmente, más bien son una compañía para mí. Claro. ¿Y cómo fusiona su carrera profesional con la parte de su pasión por la lectura? Bueno, en mi profesión pues es ingeniería. La carrera está basada en números, en datos, en matemáticas, y el trabajo que tengo, pues igual se enfrenta uno a problemas con máquinas. Son hechos más que relatos lo que se ve en esta parte de la tecnología. Y en algunas ocasiones la literatura lo que me permitía era evadirme un poco de los problemas técnicos y luego regresar y volver a enfrentar los problemas que tenía, ¿no? Claro. Entonces siempre era como que un descanso, un escape a las situaciones que tuviera, ¿no? O un disfrute cuando, por ejemplo, hacía viajes largos en los que te metes a la historia y el tiempo va pasando sin que lo sientas, ¿no? Claro. ¿Ingeniería en? Ingeniería en electrónica y comunicaciones. Claro, perfecto. ¿En qué momento surge la idea de crear o escribir un libro? Bueno, no surge primero como un libro, como una historia, sino a partir de la partida de mi madre, de su fallecimiento, pues es un golpe, como perder una madre, pues es complicado. Empiezo a tomar terapia. Y como parte de la terapia me dicen, pues haz algo que te guste o que te gustaría hacer, que no hayas hecho. Y empecé a escribir un poquito como juego, como entretenimiento. Y el primer capítulo del que hablo se llama De Paseo por la UAM. Yo soy egresado de la Universidad de la UAM, de la Metropolitana de Iztapalapa. Y empecé por ahí porque era un relato que solo estaba en mi cabeza. O sea, no tuve que investigar nada, no tuve que buscar en ningún lado, excepto en mi cabeza. Claro. Y a partir de ahí dije, bueno, sí, a lo mejor sí vale la pena escribir un libro, pero por esa forma en que me educaron, dije, bueno, si voy a hacer algo, hay que hacerlo bien. O sea, algo que sea digno, no nada más algo que se quede
en mi escritorio o en la computadora. Y entonces ahí sí ya me proyecté a tener un libro en mis manos, un libro físico, que yo pudiera decir esto, yo lo esta es mi historia. Esta es mi historia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empiezo a ver cómo le voy a hacer. Y bueno, en ese entonces, igual, en una de las librerías de Tulancingo, encuentro un pequeño librito de una autora de aquí de Tulancingo, y en la contraportada hablaba del maestro que había ayudado a hacer el libro. El libro. Entonces, busco a este maestro, Omar Roldán, poeta, con muchos años trabajando en esto aquí en Tulancingo. Sí, aquí en Tulancingo. Y me pongo en contacto con él, nos vemos en una cafetería en el centro, y él me dice, ya no necesitas leer nada, lo que necesitas es escribir. Ya tienes demasiadas cosas ahí. Porque, bueno, temas que me tocaba de una u otra cosa, de alguna manera siempre tenía o respuesta o un comentario. Ok. Pero bueno, de ahí a allá concretar esto, pues pasaron 3 años. 3 años. Eso le iba a preguntar, ¿cuánto tiempo pasa de escribir el primer capítulo hasta el último capítulo? Porque es una literatura que a mí me llamó la atención, porque a diferencia de muchos autores, no es una literatura que solamente fue basada en su historia, o sea, sí se remonta a recabar y recapitular todos los hechos y todo lo que aconteció alrededor, acompañándolo también de la historia y geografía que se ubicaron en ese tiempo y en ese momento. Entonces dije, no fue una redacción tan rápida solamente como de experiencia, sino también fue apoyada de muchos hechos. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? Fueron 3 años en los que yo, bueno, obviamente fue mi primer libro, o ha sido mi primer libro, y era como un camino en el que nunca has caminado, un viaje que completamente desconocido. Que vas por primera vez y que no sabes qué va a pasar. Sí, claro. Pero lo que sí sabes es que hay que avanzar. Entonces de ahí lo que arreglamos es trabajar los sábados, hacer el taller. Sí. Y bueno, la mecánica era muy sencilla, entre comillas, que era, tú escribes y el sábado lo lees y ahí alineamos personajes, tiempos, verbales, gramaticales, y hacer que la historia tenga coherencia. Sí. Porque yo quería escribir algo, pues algo que fuera digno, más que, no digamos, no aspiramos a nada más que fuera digno, algo que pudiera leerse bien y que reflejara lo que había en mi cabeza y digamos que en mis sentimientos, ¿no? Sí. Entonces ahí empezamos, ahí en alguna parte sí mi formación de ingeniero me sirvió porque empecé a armar el libro como un diagrama. Entonces dije, a ver, voy a hacer un mapa conceptual y cada capítulo va a tener una historia. Entonces definí en un gran mapa los capítulos o gran parte de ellos. Y empecé, ¿no? Y terminamos una primera vez y ya de ahí me dijo, bueno, ahora hay que volver a escribirlo. Dije, ¿cómo, no? Como la tesis, ya la avancé. Entonces volvimos a hacer el mismo proceso, obviamente ya partiendo de lo escrito. Claro. Otra vez, fue una segunda vez y dijo, una tercera vez. Y lo volvimos a reescribir 3 veces. Y ya cuando terminé la tercera vez dije, bueno, ahora yo quiero agregar 2 anécdotas que están en mi cabeza y que me gustaría que estuvieran ahí. Sí. Entonces, ya no trabajamos todo el libro, pero sí 2 o 3 capítulos. Pero ya fue como, no sé, me imaginaba un carpintero que de repente dice, bueno, ahora abro esta parte, aquí le meto esto y jugar con las palabras. Sí. Y bueno, ahí ya lo acabamos. Ahí terminamos después de 3 años y ya, se quedó, digamos que en un manuscrito. ¡Wow! Pero sí fueron 3 años y 3 veces de reescribirlo. Ese es un muy buen ejercicio porque uno pensaría al momento de leerlo, al menos yo cuando lo leí dije, wow, está muy bien escrito, muy bien redactado, los hechos son coherentes también. Gracias. Sí, de hecho cuando me lo proporcionaron dije, va a ser una lectura muy sencilla, pensé que iba a ser como... Había leído algunos autores en donde por lo regular suelen hacerlo muy rápido, muy digerible, y esta fue acompañada de historia, fue acompañada de geografía y te remonta al personaje principal, entonces te hace como viajar en esa época. Y si se preguntan acerca de qué trata el libro, habla de una mujer maravillosa porque para los años en los que ella vivió, se me hace una mujer bastante aguerrida,
fuerte, empoderada, como hoy decimos tradicionalmente, porque a su edad, o sea, logra viajar a un país completamente diferente. A mí me asombró porque no dominaba el idioma, no había salido del país, le toca regresar del extranjero sola, entonces, wow, hacerlo es bastante interesante para esa época. Entonces, habla de mucha fuerza y fortaleza que hoy se ve reflejada en su ser, ¿no? Y hoy se ve reflejada en toda su familia. Entonces, es un libro que habla muy bonito acerca de su mamá y lo felicito por haber trasladado ese personaje así tan vívido, tan real, a letras, ¿no? Y entonces hace que cuando uno lo lea, pues sienta toda esa experiencia de que hay mujeres que nacieron en una comunidad, pero que desempeñaron una gran función y desarrollaron un gran papel con la vida de sus hijos. Muchas gracias. Perfecto. Luego pasan esos 3 años y ahora, ¿qué tan fácil o difícil se vuelve lanzarlo con una editorial? Porque ya está, ¿no? El manuscrito ya está y uno pensaría en la época actual que es lanzarlo solo a internet, pero... bueno, ahí viene otra, digamos que es otro viaje. Ajá. Porque ya que terminé de escribirlo, dije, bueno, ya. Pero la publicación es otra vez entrar a un terreno desconocido. Y bueno, la verdad es que en México es muy complicado eso. O sea, a pesar de todas las herramientas que hay, es complicado y se necesita inversión. Ah, ok. Porque evidentemente una editorial establecida difícilmente va a apostar por un autor nuevo, desconocido, sí. Que pues, nadie lo conoce, ¿no? Que escribió un libro para su familia, básicamente. Ajá. Entonces, pues ese camino no era camino. Entonces ahí mi cuñada me recomienda me pasa información de 3 lo que se llaman editoriales de autopublicación. Ah, ok. Que ahí uno mismo es el inversor. Aparte de mi trabajo también es más que con máquinas, ahora es análisis, casos de negocio. Entonces, uno se convierte ahí en el inversor, uno tiene que poner la inversión, contrata los servicios de la editorial, en este caso fue en Estados Unidos, se llama Ibuku, y uno compra el paquete, les paga, y ellos ayudan con el diseño, con el maquetado, okay. y en este caso con un contrato para que se publique y se distribuya, entre otras, con Amazon. Ah, ok. Ajá. Y yo tomé el paquete donde también está el formato digital. Ah, ok, para poder descargarlo. Para poder descargarlo. Entonces, cuando uno entra a Amazon, encuentra las 2 opciones, en pasta blanda o en digital. En digital. Okay. Entonces, pues ya lo hacemos, pero ahí igual, para hacer esto, pues me tardé un año. ¿Un año completo? Un año completo, o sea, no fue tan sencillo. Tan sencillo. Y aún así, después ya publicado, encontramos detalles que me obligó otra vez a volver a revisarlo y hacer como una fe de ratas y lanzar otra nueva versión. Otra nueva versión. Fueron detallitos muy finos, pero yo pensé que por respeto de algunos de los personajes valía la pena corregirlos. Y bueno, fue otro pedacito de inversión. Y bueno, ahí terminó. Y había planes para presentarlo, pero en eso llegó la pandemia y en realidad se quedó en planes. Ya nunca lo pudimos concretar como presentación. Y entonces realmente ha sido muy poquita la difusión. Mis amigos que me han hecho el favor de leerme. Sí, de hecho se puede leer toda su historia a través del libro. Y mi familia, que son los que más se han metido a leerlo, ¿no? Para conocerlo. Pues, bueno, puedo decir que mi familia, mis hijos, mi esposa, como pasa lo de siempre, ¿no? Como estás en el núcleo, dicen, me puedo escribir un libro. Orgullosos. Pero, por ejemplo, con amigos, dicen, un libro y en físico, porque muchas personas en algún momento tenemos esa intención. O sea, tenemos muchas vivencias, tenemos historias, tenemos cosas que vale la pena contar. Pero de todos los que tienen esa intención, a los que lo inician, a los que lo terminan, a los que lo publican, pues baja mucho, ¿no? Sí. Pero
yo en algún momento dije, termino porque termino. Wow. Y aunque sí, digamos que como a un 80-90% de avance, yo decía, ¿para qué me metí en esto? O sea, no sé en qué te estaba pensando. Por pasión, por gusto. Pero esto ya es demasiado, ya me pesaba, pero dije, Ajá. tengo que terminar. Y ya, terminó un día la escritura, luego la publicación y ya. Y la verdad que personalmente fue como un logro. Sí. Y ahí ya se quedó. Entonces, Bueno. sí, fue una aventura bastante satisfactoria, muy interesante y a la vez una curación. También. Porque salí de ahí yo creo que fortalecido con todas las cosas que tenía dentro, ¿no? Entonces sí fue como, no sé, hay gente que se va de peregrinación, hay gente... Sí. En este caso para mí fue un viaje interno y del que creo que salí bastante fortalecido y hasta la fecha... Hay veces, todavía no puedo leer así en voz alta, me gana así como el sentimiento todavía. pero al menos ya puedo hablar y puedo... Y ahora ya tengo pues, los recuerdos tal como son de mi madre y de muchos de los personajes que son, ¿no? Con cariño, con añoranza, ¿no? Ay, qué padre, pues felicitarlo porque sí, en efecto, el número de personas que empieza con la idea de escribir un libro y las que terminan pues son muy, muy poquitas. Y más cuando en efecto habla acerca de que en México no hay tanto apoyo para nuevos escritores, pues no existe tanta difusión. Que no ellos, ¿no? Empezando que no se lee mucho, ¿no? Sí, exacto, desafortunadamente somos un país que no lee. Y lo vemos hoy, ¿no? Con nuestros estudiantes y los jóvenes, o sea, se abruman de tanta información que encuentran, entonces hacerlo es un gran paso. Y bueno, aparte de que en el proceso, pues sí, cada capítulo tuvo su parte de documentación, algunas entrevistas que tuve que hacer. El viaje que mencionas, que fue Europa, cuando mi madre regresa, nos platica, todos muy contentos, nos enseña las fotos, y yo, pues está padre, ¿no? Cuando ya no está, yo decido que hay que escribir un capítulo de ese viaje, pues tuve que recuperar las fotos y empecé a ver y a buscar todos qué los es datos. Este lugar, dónde está, por qué la tomó, qué le llamó la atención, y a investigar exactamente qué había atrás de cada lugar. El esposo de la vecina con los que viajó se tomó el detalle de atrás de cada foto anotar el lugar. Entonces eso me ayudó para documentarme un poquito y aparte fui a entrevistar a este matrimonio para que me dieran sus impresiones. Pero luego pues ponerlas como una historia. Sí. No podía poner me dijeron, ¿no? Que no sé, lo otro igual tiene mucho de fantasía, ¿no? Algunas cosas, pero se vale. Finalmente es una novela que está basada, digamos, en hechos que sucedieron, aunque pues, algunos detalles pues no los tengo, ¿no? Sí, no sí, claro. En otro capítulo, por ejemplo, de su infancia, que fue muy complejo, pues igual a partir de ciertas fotografías, imaginarme, bueno, cómo era el lugar, y viendo fotografías de la época, tratar de describir el lugar. El lugar como tal. Y bueno, y apoyándose, pues, esa herramienta que se llama Internet, que en algunos casos me permitió entender más, ¿no? Y lo bonito fue que quedara en algo estructurado y que se fuera a leer, porque si no, pues son un montón de datos ahí dispersos. Sí, que no tienen coherencia, ¿no? Al momento de leerlos. Perfecto. ¿Qué tan fácil o difícil fue que su libro saliera cuando llega la pandemia? Pues es que nunca salió. Una de las características de que es autopublicación es que a mí como parte del paquete me dieron 20 libros físicos y yo compré 50. Entonces realmente esos 70 libros y apenas compré otro poquito. Y amigos que han comprado en línea. Entonces realmente no hay una inversión en libros porque cuando lo pide alguien es cuando se imprime. Entonces yo ahorita que compré estos, pues tengo ahí un paquetito y pues voy entregando a mis amigos o a conocidos, ¿no? Perfecto. Bien, entonces, ¿dónde podemos encontrar el libro si quieren adquirirlo?
Lo más sencillo es a través de Amazon, en formato físico, formato digital, o si se encuentran aquí en Tulancingo y alguien está interesado, pues me pueden contactar y con gusto y con su dedicatoria. Y autografiada. Sí, claro. Perfecto. Pues nos da muchísimo gusto saber y tener hoy la entrevista con usted porque es un buen libro. Creo que vale la pena que más gente conozca la historia de una mujer bastante fuerte, entonces, de aquí de Ecatepec, pero que también tuvo vida en Tulancingo. Entonces, hoy está bastante increíble. Ya para finalizar, hoy, ¿a qué se dedica? ¿Cómo se visualiza? ¿Quiere escribir un segundo libro? Bueno, sigo afortunadamente con mi trabajo en la industria de telecom, un trabajo que me gusta mucho. Ya llevo 32 años, siempre he estado en la telefonía, primero en la telefonía fija y bueno, los últimos 17 años con la telefonía celular. Okay. Y bueno, es todo un mundo muy interesante que me hace que me supere, que tenga que estar estudiando, que tenga que estar preparándome. Y la verdad, nunca pensé estar en esa parte de la industria, pero qué bueno que estoy. Es algo que celebro, ¿no? Sí, porque lo reta cada día, las cosas se van modificando muy, muy rápido. Y aparte no me quejo, me ha permitido mantener a mi familia, que tengan una carrera mis hijos, entonces yo creo que ha sido algo muy noble mi carrera, ¿no? Y la empresa en las que básicamente han sido 3 o 4, siempre muy bien, no tengo por qué quejarme. Sí, qué bueno. ¿Piensa en algún momento escribir algún segundo libro? Sí, en mi cabeza ronda escribir uno acerca de viajes. Y con esta carrera he tenido oportunidad de viajar. Ahora ya no mucho. Digo, con la pandemia me decían, ¿sigues viajando? No, ya no voy ni a la Ciudad de México. Sí, nadie quería salir. Pero sí, en algún momento viajé mucho por México, por América Latina. En Europa estuve 7 veces, en Suecia fueron 5 veces que estuve, en Alemania, no, en Bélgica un poquito y en Suiza la última vez. Okay. Y lo más lejos que llegué fue a Malasia. Siempre viajes muy cortos, siempre de trabajo, pero bueno, siempre quedaba un espacio para... Sí, para salir a conocer para algo. Conocer algo, salir corriendo y caminar y sacar algunas fotos. Y en cada viaje una anécdota, entonces hay algunas divertidas, algunas no tanto, pero creo que el lector podría divertirse un rato con mis tonteras. No, porque de hecho esa es una buena anécdota porque en el libro puedes pasar de llorar hasta reírte sobre algunas anécdotas que se cuentan. Hay algunas cosas duras. Sí. Tristes, pero también algunas divertidas. Sí, por eso decía, pasas desde reírte a de repente decir, esto sí llega, sobre todo porque creo que todos estamos conectados con la ausencia de alguien derivado de la pandemia, ¿no? Entonces, sean amigos, conocidos, todos sí sufrimos de alguna ausencia de ellos, entonces sí es un buen libro que lo refleja. Gracias. Perfecto. Bueno, pues entonces no olviden que el libro lo pueden encontrar en Amazon y si se encuentran en la ciudad de Tulancingo, pues también pueden ponerse en contacto. ¿Algún correo o redes sociales que le gustaría compartir? En redes sociales como Alfredo Hidalgo, José Alfredo Hidalgo y ahí. José Alfredo Hidalgo. Perfecto, pues entonces ya saben, en redes sociales como José Alfredo Hidalgo con días de ausencia. ¿Algún mensaje que le gustaría compartir a alguien que hoy tiene la idea de escribir un libro? Es una muy buena pregunta. Es que todos en algún momento hemos tenido la idea de hacer algún libro, redactar alguna carta, y creo que no todos lo logramos hacer. Entonces, desde su punto de vista, ¿sí es bueno hacerlo? ¿No es bueno hacerlo? No, definitivamente el acto de escribir para mí fue altamente satisfactorio y terminó siendo, más allá del agobio de hay que acabar, porque en algún momento se convirtió en una tarea, en un proyecto que debe tener un fin. Claro. Y un fin correcto, satisfactorio. Pero definitivamente puede llegar a ser algo muy placentero. El cómo de tu cabeza, de tus ideas, lo vas vaciando
y lo puedes transmitir una imagen. Hay 2 capítulos que me gustan mucho. Uno del viaje, de hacer sentir que vas viajando en el tren. Y otro que me gustó mucho fue el de La noche del Palenque. Ah, ok. Ajá. Ese me gustó mucho porque el desafío era transmitir el ambiente que había dentro del Palenque. Dentro del Palenque en una feria de Tulancingo de los años 80. Sí. Entonces sí termina siendo algo muy placentero, muy satisfactorio cuando lo ves y dices, creo que sí lo logré. Ajá. Porque al final cada lector te va a dar su perspectiva. Su perspectiva, ¿no? Y esa es la más importante. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, sí hay mucha gente que lee, hay mucha gente que tiene la intención. Yo lo primero que recomendaría, porque a veces pecamos un poquito como de soberbia, o sea, yo escribo, yo sé escribir, yo he leído mucho. Ajá, yo he leído mucho y me creo capaz de escribir rápido. Y todos somos capaces, pero yo creo que la clave para que esto llegara a un buen término fue el apoyo de Omar. Tener un mentor. Tener un mentor, o sea, hacer taller. Ajá. Y hacer taller. Evidentemente uno al final decide si la recomendación o la idea que da Omar se queda, se modifica. Sí, claro. Pero definitivamente sí, el tener ese apoyo, que te vayan guiando, que te vayan corrigiendo, moldeando para el enfoque que le das a tu historia, yo creo que es clave. O sea, el que no hace taller de literatura, como que terminas en un círculo tú mismo, ¿no? Uh-huh. Esa sería la primera recomendación. Y lo otro es paciencia y disciplina. Digo, yo a veces no soy muy disciplinado, pero más allá de la inspiración, que no sé si la tuve o no, pero más bien era, a ver, vamos a tirar ideas, vamos a escribir. Y en mi caso lo que fue pasando es que conforme escribía, iban saliendo más detalles. Entonces empezaba con un párrafo y de repente ya eran 4, 5, 6, porque se van haciendo más ricos los detalles. Sí. La memoria o el lenguaje te va ayudando a que salgan más detalles. Claro. Entonces es paciencia y disciplina. A mí quizás por eso me tardé tanto, ¿no? Porque no era lo mío. A veces había sábados que no hacía yo la tarea y me pasaba platicando con Omar, que aparte eran pláticas muy ricas, ¿no? Sí, me imagino. Pero esa sería la clave, ¿no? Yo creo, ¿no? Ah, perfecto. Pues son muy buenas recomendaciones. Y creo que aparte del tip que nos dio al inicio de hacerlo en un mapa conceptual. O en un mapa conceptual se me hace muy buena idea, porque ya de inicio permites plasmar la idea general. Pero y eso luego se me irla ocurrió por un punto. poquito después de iniciar, ¿no? Cuando dije, bueno, esto, ¿cómo sé dónde acaba? ¿Cómo sé en qué momento voy a decir ya? Bueno, cuando hice ese mapa. Pero ya llevaba un par de capítulos ahí descritos, ¿no? Bueno. Y bueno, nada más para terminar, en algún momento, ya después, tuve oportunidad de leer a Murakami en un libro que se llama ¿En qué pienso cuando hablo de escribir? O algo así se llama el libro, no lo tengo bien. Y él relata su proceso de escritura y después me sentí así como que orgulloso porque el mínimo los reescribe 3 veces. Entonces dije, bueno, al menos... Fue un buen ejercicio hacerlo también. Yo creo que Omar lo tiene bien dimensionado y por eso me llevo por ese camino. Sí, claro. Ese es un muy buen tip, entonces. También dado por expertos. Perfecto. Pues ahora sí, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les deseamos muchísimo éxito y que siga con este libro. Y ya saben, si pueden adquirirlo, no olviden tener una rica lectura con una buena taza de café. Todos en su casa. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente entrevista. Bye.